Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Carlos Ejiero es economista, docente universitario, asesor. Carlos, hace 5 meses exactos hablamos con vos en esta misma radio, el 31 de marzo, y caracterizabas la situación y, entre otras cosas, señalabas que el desafío era ver cómo se controlaba el dólar de cara a las PASO y a las elecciones de octubre. ¿Cuál es hoy la caracterización en medio de esta coyuntura? Hoy la situación es muy delicada porque hay una pérdida de confianza muy grande, digamos, de parte de los operadores del sistema, y esto está generando, por supuesto, un escenario de mucha convulsión y volatilidad, que a esta altura del partido es difícil decir dónde va a terminar, porque el día miércoles, en realidad, hubo una situación muy delicada, que fue el hecho de que el gobierno nacional tiene una serie de letras que tenían vencimiento por varios miles de millones de dólares en los próximos meses, que en condiciones normales se reprogramaban, es decir, el que vencía esa letra tomaba otra, entonces el 70 o el 80% de esas letras se iban pedaleando. Y esa era la estrategia, por supuesto, que tenía el gobierno, y era la lectura que tenía en este contexto. El tema es que el miércoles a la mañana, cuando se hace la licitación del RETE, esa licitación quedó desierta. Es decir, no se presentó absolutamente nadie. De tal manera que el gobierno tiene que pagarlas. Entonces el ministro Lacunza, en realidad, se cruzó de vereda del edificio de él, lo encargó el presidente Macri, y le dijo, se terminó el juego, se acabó. Y ahí sale el planteo de reprogramación de la deuda, que se va a conocer el día lunes, probablemente, en una propuesta que el gobierno le va a llevar al Congreso de la Nación. El tema es que en este contexto el nivel de desorientación del gobierno es también inmenso, el mercado así lo percibe, y por supuesto que hay, digamos, una combinación muy complicada. ¿Por qué? Porque hay un segmento de la sociedad y de los propios mercados que ya no le cree al gobierno absolutamente nada, pero también es cierto que hay otro segmento de la sociedad que no le cree nada al gobierno que viene. En ese contexto hay varios elementos que son preocupantes, y uno puntualmente es el retiro de depósitos en dólares que se está produciendo. Y eso es un elemento serio, porque si hay desconfianza, por supuesto, siempre decimos, el sistema financiero es un sistema que está basado en la confianza. Si la confianza desaparece, puede pasar cualquier cosa. Si toda la gente va el mismo día a buscar la plata a los bancos, la plata no está ni en el sistema financiero argentino ni en el de Suiza. Y el tema es que hoy nos estamos encontrando con retiros de depósitos que en dólares no tienen, en pesos no son relevantes, porque hoy el Banco Central puede cubrir eso. Hay gente que tiene miedo que haya un corralito de los depósitos en pesos, ese miedo es infundado. Pero en realidad, con respecto a los depósitos en dólares, hay que ver lo que está ocurriendo, y hay cierta preocupación. Los depósitos en dólares sumaban unos 30.000 millones hasta la semana pasada, y desde las PASO hasta acá, los ahorristas han estado sacando del sistema 300, 350, 400 millones de dólares por día. Pero ayer sacaron 900 millones de dólares por día. Si esa cifra se profundizara en las próximas semanas, lo que hay que decir es que los bancos tienen para devolver más o menos el 50% de los depósitos. Estamos hablando de cosas que exceden el análisis económico, porque la cuestión vinculada a la confianza y a la expectativa de la gente es una cuestión que está fuera del análisis de economía, pero el campo de la sociología, por así decirlo. Y esta es una situación complicada, porque está claro, digamos, que el gobierno no puede responder con respecto a la situación planteada previamente. Acaba de haber un proceso de reprogramación de la deuda que el gobierno todavía no sabe cómo lo va a plantear y cómo se lo va a explicar el lunes al Congreso de la Nación. De tal manera que estamos hablando, obviamente, de reprogramación de la deuda de los bonos, estamos hablando de reprogramación de la deuda con el Fondo Monetario, que son todas cosas que van a involucrar al próximo gobierno también. Y bueno, mientras tanto la sociedad mirando un escenario de semejante complejidad, con una pérdida de confiabilidad muy grande. Es una situación muy compleja. ¿Será el nuevo gobierno? Y muy peligrosa, por supuesto. ¿Y será el nuevo gobierno, Carlos, el que refinancia y reestructura la deuda? ¿Qué escenario ves? Bueno, le va a tocar, por supuesto, sin lugar a dudas. En realidad Macri apostó en su acuerdo con el Fondo Monetario a que quien tuviera que reprogramar la deuda fuera el próximo gobierno, porque lo que está claro es que la deuda que se acumuló en los últimos 3 años es absolutamente impagable. Es
absolutamente impagable. El próximo gobierno, sin reprogramación, tenía que afrontar 150.000 millones de dólares en bonos y la deuda con el Fondo Monetario en 57.000 millones. Una cifra absurda, que cualquiera se podía dar cuenta que es imposible de pagar. Por lo tanto, la reprogramación era obvia que iba a ocurrir, pero la estrategia de Macri era que eso le tocara al próximo gobierno. Lo que ocurrió el miércoles es que le explotó en la mano esto. Y por lo tanto se encuentra con que él tiene que asumir esta situación porque ya no hay dólares para afrontar los vencimientos de los próximos meses. ¿Qué percepción o interpretación tenés de cómo se va a mover el Fondo Monetario Internacional estos días? No es tan fácil de prever, porque en realidad el gobierno argentino ha incumplido parte de los acuerdos con el Fondo Monetario. Acá hay un punto clave, por supuesto, y es que el Fondo Monetario tenía previsto un desembolso para septiembre de 5.400 millones de dólares. Mi impresión es que los va a entregar, va a hacer el desembolso. Hay ciertas dudas. Mi impresión es que sí, porque sería muy loco que el Fondo Monetario, habiendo apoyado a este gobierno, como lo hizo, le suelte la mano el mes que viene. Si lo hiciera, obviamente la situación sería mucho más complicada, porque sin esos dólares el Banco Central no cuenta con reservas suficientes para hacer frente ni a los vencimientos ni a la demanda de dólares del sistema. Así que esperemos que efectivamente el Fondo Monetario termine avalando esta situación y termine aportando los fondos. Pero, te repito, uno no tiene la certeza de que eso vaya a ocurrir. A tu modo de ver, ¿qué medidas debiera haber tomado Macri para que las fugas, digamos, de 2018, 2019 no se consumaran, digamos? ¿Cómo se detiene la disparada del dólar? Tendría que haber aplicado una batería de medidas, entre las cuales estaban regulaciones sobre el mercado de cambios, entre las cuales estaban las limitaciones para la salida de capitales, medidas que tomó esta semana, algunas. El tema es que las que está tomando esta semana llegan tarde ya. Y finalmente tal vez habría que haber aplicado un marco regulatorio sobre el mercado de divisas, cosa que está discutiendo el gobierno en este fin de semana, y tal vez ocurra en algún momento de las próximas semanas. El tema es que la situación ya está de alguna manera, no digamos fuera de control, pero está claro de que el mercado ya fijó posición en un montón de situaciones, y por supuesto que las reservas no alcanzan para hacer frente a todas las ventanas por donde salen las divisas. Es decir, estás pagando deuda, querés controlar la cotización del dólar, querés evitar la fuga de los depósitos de los bancos, no te alcanzan los dólares para querer cubrir todos los frentes. ¿Cuánto dinero estimativamente hay por cobrar de las cerealeras, digamos, si uno hace esa estimación? No, son cifras insignificantes frente a lo que estamos hablando. Es decir, suponete 6, 7 mil millones de dólares. Por pensar que los depósitos en dólares del sistema financiero son 30.000. Claro. Acá hay un problema serio, además, porque este tema que tiene que ver con la confianza. Es decir, si la gente sale a buscar toda la plata y quiere hacer retirado todos los depósitos en dólares, obviamente que el sistema no lo puede sostener. Por lo tanto, la hipótesis de un corralito para los depósitos en dólares existe. Ojalá que no lo lleguemos a ver. Pero si el nivel de retiros de los ahorristas continúa en las próximas semanas, como ocurrió en los últimos 3 días, es un escenario casi inevitable. Carlos, para no abusar de tu tiempo, que sabemos que estás en viaje, una pregunta más de fondo. Si la restricción externa es un tema crítico históricamente en Argentina y lo complejo que representa para el país generar dólares, y al mismo tiempo uno mira los datos de que, no sé cuáles son los tuyos, pero que en el periodo o en la era Macri hay una fuga estimativa de 75.000 millones de dólares, y que entre el 1 y el 29 de agosto de este año, de este mes, digamos, se perdieron 12.000 millones de dólares de reservas, entre pagos de deuda, venta de dólares, retiro de depósitos. Digamos, ¿qué camino tiene que hacer este país en términos políticos y económicos para construir una agenda en torno a este tema que es tan sensible y tan crítico para la macro y para la microeconomía? Lo que tiene que haber son marcos regulatorios. La política que llevó adelante el Banco Central y el gobierno argentino del 2016 y el 2017, con respecto al mercado de cambios, la cotización del dólar, las tasas de interés, expresan una gestión horrenda, en realidad, que permitió esa fuga de capitales, que permitió una bicicleta financiera que no existía en un lugar del planeta. Es decir, todo lo que ocurrió del 2018 en adelante era inevitable frente a las irresponsabilidades de gestión que se tomaron entre el 2016 y el 2017.
pocas veces hubo en la Argentina una gestión del Banco Central tan pésima como la que tuvo Sturzenegger en ese momento. Que ojalá algún día alguien lo llame para pedirle explicaciones. Y en relación a ese punto, obviamente, una vez que vos generaste semejante escenario de fuga de capitales, después ¿cómo haces para resolver eso? Después vienen escenarios de supercontroles, que son los que obviamente se van a venir ahora, y es como que nunca encontramos el equilibrio. O generamos un mercado de liberalización tremendo que no existe en ningún lugar del mundo, o pasamos al otro lado a restricciones feroces, y nunca encontramos un equilibrio razonable para manejar el mercado de cambio y para manejar la situación de las divisas. ¿Es un plan perfecto o cercano a lo que querían hacer? ¿Es impericia un poco las dos cosas? ¿Cuál es tu mirada política más en ese sentido? Hay una mezcla de impericia y probablemente también de corrupción. Porque cuesta creer que gente tan capacitada haya cometido errores tan groseros. ¿Cómo se habla en este contexto con el sector productivo? Bueno, yo ahora estoy en Colonia Almada para empezar una reunión con productores que tienen que tomar decisiones en los próximos meses y bueno, vamos a hablar un poco del escenario que se viene, donde por supuesto uno tiene la lectura de que va a haber un sistema de control de cambios en algún momento, aún con este gobierno, pero con el otro seguro que sí, y por supuesto con un nivel de retenciones en las exportaciones alto, porque la presión impositiva sigue siendo muy fuerte el año que viene, por presión del propio Fondo Monetario Internacional que quiere cobrar la deuda, de tal manera que, bueno, hay que mirar la situación de cada productor frente a sus necesidades financieras y sus compromisos de pago para evaluar en qué instancia cada uno toma las decisiones que mejor le convengan. Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo, un abrazo y buena jornada. Chao, buen día.